La noche del 21 de agosto de 1955, 11 personas quedaron atrapadas dentro de una pequeña casa en las afueras de Hopkinsville, Kentucky. Durante horas, aseguraron que algo rondaba la propiedad. Decían que caminaba alrededor de la casa, que aparecía entre los árboles, que se asomaba por las ventanas y que incluso caminaba sobre el techo. Los hombres de la familia dispararon una y otra vez. Según su testimonio, las balas parecían impactar, pero aquello simplemente retrocedía, se levantaba y desaparecía entre la oscuridad. Desesperados, abandonaron la granja y condujeron hasta la comisaría más cercana. Cuando la policía regresó con ellos, encontró una escena difícil de ignorar. Hoy conoceremos lo que ocurrió durante el encuentro de Kelly Hopkinsville, uno de los casos más debatidos de la historia de la ufología. Bienvenidos a Mystic Cat. Si te gustan las historias reales, suscríbete. Cada semana hay un nuevo misterio aquí en el canal. Para entender lo que ocurrió aquella noche, primero hay que viajar al verano de 1955. En aquella época, la familia Sutton se encontraba reunida en una pequeña granja ubicada cerca de Kelly, una comunidad rural en las afueras de Hopkinsville, Kentucky. Era una reunión familiar como tantas otras. Los adultos conversaban dentro de la casa, mientras los niños iban y venían por la propiedad. Entre los presentes estaba Billy Ray Taylor, un joven de 21 años que había llegado ese mismo día junto con su esposa. Era la primera vez que visitaban la granja, y sin saberlo, sería él quien aseguraría haber visto el primer acontecimiento extraño de aquella noche. La noche transcurría con total normalidad. En algún momento, Billy Ray salió de la casa para dirigirse al pozo de agua, ubicado a unos metros de la vivienda. Mientras se encontraba allí, algo llamó su atención. Una luz brillante cruzó el cielo sobre la granja. Según su testimonio, el objeto descendía lentamente mientras cambiaba de dirección, hasta desaparecer detrás de una arboleda cercana. Billy permaneció unos segundos observando el lugar donde la luz había desaparecido. Después, regresó apresuradamente a la casa para contarles a los demás lo que acababa de ver. Sin embargo, nadie pareció darle demasiada importancia. Algunos pensaron que podía tratarse de un meteoro. Otros simplemente se mostraron escépticos y continuaron con la reunión. Después de todo, nada fuera de lo común parecía estar ocurriendo. Al menos, todavía. La conversación continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero poco tiempo más tarde, la tranquilidad de la granja comenzó a cambiar. Los perros empezaron a comportarse de manera inusual. Ladraban insistentemente hacia la oscuridad, como si hubieran detectado algo entre los árboles. Al principio, nadie les prestó demasiada atención, pero los ladridos no cesaban. Preocupado por lo que pudiera estar ocurriendo, Lucky Sutton tomó su escopeta y salió al exterior para averiguar qué estaba alterando a los animales.
Fue entonces cuando vio una figura acercándose lentamente hacia la casa. Medía poco más de 1 metro de altura. Tenía una cabeza desproporcionadamente grande, ojos redondos que parecían brillar bajo la luz de la noche, brazos largos que casi llegaban hasta el suelo, y unas manos que terminaban en lo que describieron como garras. Su forma de caminar resultaba igual de extraña. En lugar de correr hacia ellos, avanzaba lentamente con los brazos levantados. Loki reaccionó por instinto. Le disparó con la escopeta, convencido de que aquello caería al suelo. Pero según el relato de la familia, la figura simplemente retrocedió, dio un salto hacia atrás y desapareció en la oscuridad. Después del primer disparo, la familia creyó que todo había terminado, pero apenas era el comienzo. Durante las siguientes horas, la figura volvió a aparecer una y otra vez alrededor de la vivienda. A veces permanecía inmóvil observando desde la oscuridad. Otras veces surgía entre los árboles o se asomaba por alguna de las ventanas antes de desaparecer nuevamente. Cada vez que alguno de los hombres salía armado para intentar alcanzarla, ocurría lo mismo. Los disparos parecían no tener ningún efecto. Las figuras retrocedían, parecían perder el equilibrio por un instante y después desaparecían entre la oscuridad. Con el paso de los minutos, la tensión dentro de la casa comenzó a aumentar. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Los adultos permanecían atentos a cualquier ruido proveniente del exterior, mientras los niños permanecían resguardados dentro de la vivienda. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando una de aquellas figuras apareció sobre el techo. Al salir para intentar verla mejor, Loki Suron aseguró que una mano descendió desde el borde del tejado y alcanzó a rozar su cabello. Instintivamente se apartó y volvió a disparar. Sin embargo, la figura desapareció una vez más. En otro momento, una de las criaturas fue vista sobre el borde de un árbol cercano. La familia volvió a disparar convencida de que esta vez lograrían derribarla. Pero el resultado, según afirmaron, fue exactamente el mismo. Las horas transcurrían y aquello seguía apareciendo alrededor de la casa. Para ese momento, nadie creía estarse enfrentando a un animal. Después de horas intentando defenderse sin éxito, la única opción era abandonar la granja y buscar ayuda. La familia abandonó la granja y condujo hasta la comisaría de Hawkinsville. Su relato era tan inusual que al principio los oficiales no sabían exactamente qué esperar. Aún así, varios policías aceptaron acompañarlos de regreso a la propiedad para comprobar qué estaba ocurriendo. Al llegar, la casa permanecía en silencio. Las figuras ya no estaban. Sin embargo, la inspección reveló que algo había ocurrido ahí. Los oficiales encontraron cartuchos de escopeta esparcidos alrededor de la vivienda
y daños provocados por los disparos en puertas, ventanas y otras partes de la propiedad. También entrevistaron por separado a varios miembros del grupo. Aunque cada uno describía lo sucedido con sus propias palabras, todos coincidían en un mismo punto. Aseguraban haber visto pequeñas figuras rondando la casa durante varias horas. A pesar de ello, la búsqueda no arrojó ningún rastro de aquellas presencias. No encontraron cuerpos, ni sangre. Tampoco hallaron huellas o evidencias físicas que permitieran explicar, con certeza, aquello contra lo que la familia decía haber estado disparando. Después de inspeccionar la zona durante un tiempo, los oficiales se retiraron del lugar, convencidos de que al menos por esa noche todo había terminado. Pero estaban equivocados. Después de que la policía concluyó la inspección, la familia regresó a la vivienda. A pesar de que los oficiales ya se habían marchado, nadie consiguió relajarse. El ambiente seguía siendo tenso. Nadie tenía la certeza de que aquello hubiera terminado realmente. Y según el relato de los testigos, sus sospechas no tardaron en confirmarse. Entrada la madrugada, algunas de aquellas figuras volvieron a aparecer alrededor de la propiedad. Aunque los encuentros fueron menos numerosos que al inicio de la noche, bastaron para convencer a la familia de que no habían imaginado lo ocurrido horas antes. Con las primeras luces del amanecer, las apariciones finalmente cesaron. Aquella noche había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La noticia de lo ocurrido en la granja Suron se propagó rápidamente por Hopkinsville y en cuestión de horas atrajo la atención de periodistas, curiosos e investigadores. Lo que hasta ese momento había sido una experiencia vivida por una sola familia, comenzó a convertirse en un asunto de interés público. Los periódicos no tardaron en publicar la historia. Con el paso de los días, el caso apareció en distintos medios de comunicación de Estados Unidos y despertó un enorme interés entre quienes investigan el fenómeno ovni. Sin embargo, la cobertura también dio paso a las burlas. Algunos titulares comenzaron a referirse a las figuras como los Little Green Men o pequeños hombres verdes, un nombre que terminaría acompañando el caso durante décadas. Lo curioso es que los propios testigos nunca afirmaron haber visto seres de color verde. Aquella descripción nació principalmente de la manera en que la prensa decidió presentar la historia. Con el tiempo, el caso también llamó la atención del proyecto Blue Book, el programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encargado de investigar reportes relacionados con objetos voladores no identificados. Aunque el expediente pasó a formar parte de sus archivos, la investigación nunca llegó a una conclusión definitiva. Más de 70 años después, Kelly Hopkinsville continúa siendo un caso abierto a la interpretación. Y es precisamente ahí donde comienzan las distintas teorías.
Una de las explicaciones más conocidas sostiene que la familia pudo haber confundido búhos cornudos con figuras humanoides. Sus grandes ojos, el reflejo de la luz sobre su plumaje y la poca visibilidad de aquella noche podrían explicar parte de las descripciones realizadas por los testigos. Sin embargo, quienes cuestionan esta teoría señalan que resulta difícil atribuir únicamente a unos búhos una experiencia que, según los presentes, se prolongó durante varias horas e involucró a numerosas personas. También existe la hipótesis de que todo hubiera sido un engaño. No obstante, nunca aparecieron pruebas que demostraran que la familia hubiera organizado el incidente de manera deliberada, ni se encontró un motivo claro que explicara por qué habrían sostenido la misma versión durante tantos años. La explicación que convirtió a Kelly Hawkinsville en un referente de la ufología sostiene que aquella noche la familia pudo haber presenciado un auténtico encuentro cercano. Quienes defienden esta hipótesis señalan que el avistamiento de la luz observado por Billy Ray al comienzo de la noche y la posterior aparición de las figuras podrían formar parte del mismo fenómeno. También destacan que los testimonios fueron obtenidos pocas horas después de los hechos y que pese a pequeñas diferencias entre los relatos, la descripción general de las figuras se mantuvo sorprendentemente consistente. Otro aspecto que suele mencionarse es la reacción de la policía. Aunque los oficiales no encontraron a las figuras, sí confirmaron que la familia se encontraba visiblemente alterada y que alrededor de la vivienda había numerosos cartuchos de escopeta y daños provocados por los disparos. Para muchos investigadores del fenómeno ovni, esos elementos son suficientes para considerar Kelly Hawkinsville como uno de los casos de encuentro cercano más importantes del siglo XX. Sin embargo, al igual que ocurre con las demás teorías, nunca apareció una prueba definitiva que permitiera confirmar esa explicación. Lo que ocurrió en Kelly Hawkinsville aquella noche de agosto de 1955 nunca pudo explicarse de manera definitiva. Sin embargo, el verdadero legado del caso va mucho más allá del misterio. Fue el caso que terminó asociando para millones de personas la imagen de los Little Green Men con los encuentros cercanos. Con el paso de las décadas, este caso ha sido citado en libros, documentales, investigaciones y congresos dedicados al fenómeno ovni, convirtiéndose en un referente cuando se habla de presuntos encuentros cercanos. Y quizá esa sea la razón por la que más de 70 años después, lo ocurrido en una sencilla granja de Kentucky sigue despertando la misma curiosidad que aquella noche. Porque al final, más allá de las teorías, la verdadera pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Kelly Hawkinsville? Ahora, me gustaría conocer tu opinión. ¿Con cuál de las teorías te quedas? ¿Crees que aquella familia realmente vivió un encuentro cercano? ¿O piensas que existe
una explicación más sencilla para todo lo que ocurrió esa noche. Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal, puedes enviármela. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nos vemos en el siguiente video, si es que algo no nos observa antes. Adiós.